Domingo 4 de febrero. Primer domingo ya de este mes de febrero, y es un privilegio, hermanos, una vez más, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, seguimos avanzando en el calendario litúrgico y hoy es ya el quinto domingo del tiempo ordinario. Quinto domingo en el cual pues la palabra de Dios nos seguirá hablando, ¿verdad? Nos seguirá presentando esos misterios y verdades del reino. Un saludo en la distancia, hermanos, y el evangelio para este día está tomado de San Marcos capítulo 1, versículos del 29 al 39. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del Evangelio de San Marcos. El Evangelio de hoy es la continuación del Evangelio del domingo pasado. Pues recordará usted cómo hablábamos el domingo anterior de cómo Jesús se trasladó para Cafarnaúm, y estando ahí se llegó el día sábado, y el día sábado pues Jesús, como todo buen israelita, fue a la sinagoga que le correspondía para poder pues meditar y estudiar las Sagradas Escrituras. Pero ahora al Señor le dan espacio para que Él enseñe, ¿verdad? Hablábamos que eso obedecía a una costumbre, ¿verdad?, que había, que a los predicadores foráneos les daba espacio para poder dirigir unas palabras. Jesús enseñaba, pero claramente se nos dice que enseñaba con autoridad. Mientras Jesús enseñaba, un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo comenzó a rebelarse. El Señor lo expulsa, y todo aquel pueblo, todos los presentes admirados, que preguntaban: «Qué bien hace todo, porque tiene autoridad y hasta los demonios le obedecen». Ahí, hermanos, terminaba el Evangelio, pero ahí es donde continúa hoy el relato, donde se nos dice que tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Recordemos que, de acuerdo a la ley de Moisés y las tradiciones de los fariseos, las sinagogas tenían que quedar relativamente cerca de las casas, porque ellos no podían caminar mucho, porque el día que ellos visitaban la sinagoga era el día sábado, y el día sábado era el día de reposo. Entonces debía de estar una sinagoga muy cerca de las casas. Obviamente pues Jesús va a la sinagoga que le correspondía a la casa de Simón, ¿verdad? O sea, a esa correspondiente, ya que en cada, diríamos nosotros, en cada comunidad habían ciertas sinagogas. Lo interesante es que el Señor se va ahora con Juan, Santiago, que son hijos de Zebedeo, a quienes el Señor pues ya ha llamado para que le sigan y sean sus discípulos.
pero se va ahora a casa de Simón y Andrés. Recordemos que Simón y Andrés son hermanos. Ahora, no se nos dice más sobre sus familiares, pero es interesante cómo el versículo 30 nos dice que la suegra de Simón estaba en cama, enferma. Quiero recordarle que cuando acá dice en cama, en realidad la palabra que dice es en la estera. Y una estera era más o menos, hermanos, más o menos para que podamos tener nosotros una idea, lo que hoy nosotros conocemos como el petate. El petate, ¿verdad?, es un artículo que es elaborado de palma y que se utiliza pues en algún momento para poder pues descansar. Ahora, se cree que eso era donde estaba recostada la suegra de Pedro, pero esta mujer está muy enferma porque tenía fiebre. Ahora, enseguida se lo dijeron a Jesús. Esto es interesante también, ya que las casas no eran casas grandes, eran casas de una sola habitación, ¿verdad? Entonces el entrar a la casa incluía rápidamente ver pues a una mujer recostada y obviamente enferma. Ahora, luego se nos dice que el Señor se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Pero notemos que entonces, dice la palabra, se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Ahora, veamos, hermanos, el patrón a seguir en esta sanidad. O sea, veamos el orden a seguir. Primero se nos dice que el Señor llega a la casa, ¿verdad? Eso ya era importante. Número 2, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre. O sea, el Señor llega a la casa y se da cuenta que en esa casa hay una necesidad. Número 3, el Señor llega a la casa, hay una necesidad y enseguida se la dijeron a Jesús. O sea, se la presentaron al Señor, le pidieron ayuda, le pidieron auxilio a Jesús. La siguiente, Él se acercó, la tomó de la mano y ahora se dispone a obrar en ella. Para que la quinta sea, entonces se le quitó la fiebre. O sea, hubo un milagro. Y la última, dice, entonces ella se levantó y se puso a servirles. Ahora, notemos, hermanos, que este orden de acontecimientos es importante porque eso es lo que espera, o se espera más bien, de todo enfermo o de toda persona que recibe sanidad, ¿verdad? Porque podríamos nosotros decir, bueno, primero tenemos que llevar a Jesús a nuestras casas. Primero debemos de invitar a Cristo a nuestros hogares. Pero cuando ya lo hemos llevado, es ahí donde obviamente lo haremos porque tenemos necesidades. Y creo, hermano, que todos tenemos grandes necesidades del Señor. Pero vea, es ahí donde enseguida, dice el texto, se lo dijeron a Jesús. ¿Qué es eso? Es la oración. Hermano, muchas veces nosotros queremos que el Señor obre, pero nosotros no le pedimos, nosotros no le clamamos, nosotros no le contamos o no le decimos al Señor en el área que queremos que Él pueda obrar. Alguien podrá decir, bueno, pero si Jesús es Dios, Él lo sabe todo. Por supuesto que lo sabe. Pero es importante porque en la medida que yo clamo, que yo pido, yo estoy provocando el milagro. Él se acercó, o sea, Él se dispuso a obrar, ¿verdad? El Señor se dispuso a hacer el milagro. Y continúa la acción también sanando a esta mujer. Hermano, siempre que usted tenga una necesidad, lo primero que tiene que hacer es tener a Cristo en su familia, en su casa, en su vida, para que ante cualquier necesidad usted clama a Dios en oración y tenga la plena confianza que el Señor va a obrar maravillosamente en usted. Pero luego viene el último punto. ¿Qué hacemos cuando hemos recibido la respuesta de Dios? ¿Qué hizo esta mujer?
Dice que ella se levantó y se puso a servirles. Esto es maravilloso, porque si algo el Señor busca es que nosotros, al conocer y experimentar su misericordia, seamos agradecidos con Él, y que ese agradecimiento nos lleve a servirle. Siempre lo he dicho, no le sirva a Dios por miedo, no le sirva a Dios por interés, no le sirva al Señor por amenazas, sírvale a Dios por agradecimiento. Sirvámosle al Señor porque estamos agradecidos. Por eso creo que ese orden es maravilloso cuando nosotros nos disponemos a que se cumpla. Es ahí donde el milagro va a cambiar y va a transformar nuestras vidas. No solamente vamos a ser sanados, sino que vamos a ser redimidos completamente. Ahora, al atardecer, dice la palabra, le llevaron enfermos y endemoniados, y es ahí donde el Señor se puso a obrar en ellos. Ahora, ¿por qué fue al atardecer? Porque recordemos que era día sábado, y el día sábado no podían ellos llevar o cargar a nadie. Sin embargo, cuando dice al atardecer, estamos hablando después de las 6 de la tarde, ¿verdad? Y ahí donde ya podían, porque ya para ellos ya era domingo. Entonces le llevan los enfermos, los poseídos por el demonio. Dice, y todos se apiñaron junto a la puerta. Pero vea, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Esto es maravilloso, porque el Señor ahora está ya obrando, está ya en acción de su ministerio. El Señor ahora ya lo ha iniciado. El pueblo se da cuenta que Jesús tiene la autoridad y que hasta los demonios le obedecen. Y ahora el pueblo está buscando del Señor. Ahora que el pueblo que tiene tantas necesidades, hoy sabe que Jesús está ahí, y hoy ellos están llevando a sus enfermos, porque han reconocido que el Señor tiene palabras de vida eterna. Hermanos, eso es maravilloso. Eso es maravilloso cuando nosotros podemos entender en verdad que tenemos un Dios que sana, que tenemos un Dios para quien todo es posible, que tenemos un Dios, hermano, que puede sanar cualquiera sea su enfermedad. Pero lo importante es que debemos de buscarle. Vea, este pueblo se enteró que en la casa de Simón estaba Jesús. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, vamos porque Él va a sanar nuestras dolencias. Así también nosotros hoy en día debemos de comprender en verdad que es el Señor el que tiene la autoridad para sanarlos. Ahora, vea que hay un elemento importante también cuando se nos dice, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era Él. Recordemos que el Evangelio de San Marcos nos va a presentar un tema muy frecuente y que lo vamos a ver hasta, casi el final del Evangelio. Y es lo que se conoce como la crisis Galilea. La crisis Galilea consistía en que Jesús, Él siempre andaba ocultando su verdadera identidad. Y cuando los demonios, que era lo que le conocían perfectamente, lo querían pregonar, el Señor siempre los callaba para que ellos no dijeran. Pero también cuando él obraba en algún enfermo, cuando alguna persona recibía un milagro, el Señor le decía, vete a tu casa y no le cuentes a nadie. No le cuentes a nadie lo que pasó en ti. Ahora, ¿por qué pasaba eso? Porque curiosamente, si usted lee el Evangelio se da cuenta que hubo 2 personas a quienes el Señor sí les dijo, vete a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Pero ¿por qué esas 2 personas sí podían contar y el Señor, es más, les ordena que lo cuenten? ¿Y por qué el resto de milagros el Señor les dijo que no lo contaran? La razón o la respuesta es porque todos los milagros que el Señor hizo en Galilea, en Judea y en Jerusalén,
El Señor siempre les dijo, no se lo cuenten a nadie. ¿Por qué razón? Porque el contar lo que Jesús hacía implicaba declarar la identidad de Jesús. Pues solamente Dios podía sanar, solamente Dios podía restaurar aquellas vidas como el Señor lo hacía. Pero el decir que Jesús era Dios, hermano, es era una blasfemia para los judíos en ese momento. Por esa razón es que Jesús, para alargar su ministerio, Él prefirió ocultar su verdadera identidad. Ahora, ¿por qué los otros dos casos sí podían hacerlo? Porque fueron casos donde Jesús no corría peligro. El primero fue en Gerasa, ¿verdad? Y a tierra pues gentil, donde el Señor le dijo a aquel endemoniado, ve y cuenta, o sea, ahí no había problema que el endemoniado contara, porque ahí el Señor pues no corría peligro. Y el segundo caso fue a la mujer samaritana. Igual en Samaria, pues en Samaria Jesús no corría peligro, porque los samaritanos y los judíos, recordemos, no tenían buenas relaciones. Por esa razón es que el Señor no dejaba que los demonios hablaran. Ahora, luego continúa el relato cuando se nos dice que de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario para orar. El Señor, hermano, siempre buscaba lugares solitarios, ¿verdad? Buscar lugares muchas veces en las montañas, lugares pues en la vegetación, en la naturaleza, para orar. Pero curiosamente, cuando ya amaneció, dice que muchas personas fueron a buscarle. Entonces, muchos llegaron a casa de Simón, ¿verdad? Los que la noche anterior no habían alcanzado ser atendidos o no habían alcanzado llegar. Notemos cómo en una tarde-noche se riega, pues diríamos nosotros, la bulla o se riega la fama de Jesús, que el Señor sanaba. Entonces, esa misma tarde-noche llegó un grupo, ¿verdad? Ya lo vimos, cómo el Señor los sanó. Pero ahora es ya el día domingo, porque recuerde, era sábado el día anterior, hoy es el día domingo, y ahora Jesús muy de mañana, dice que todavía estaba oscuro, ¿verdad? Cuando se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Por supuesto, la gente llegó a casa de Simón, pero Simón y sus compañeros se dieron cuenta que Jesús no estaba ahí en casa. Curiosamente, el Señor se levantó de madrugada y no le dijo a nadie para dónde iba. Y ellos entonces comienzan a buscarlo. Y dice que finalmente lo encontraron. Y notemos que cuando lo encuentran, viene Simón y le dice, maestro, todos te andan buscando. Le está diciendo, mira, ahí anda mucha gente que te está buscando. Lo estaban a él buscando, seguramente, ¿verdad? Para que el Señor siguiera sanando más enfermos. Ahora, ¿qué pasaría si a usted le dicen, te andan buscando? Obviamente hay que ir a atender a esas personas. Pero notemos la respuesta del Señor. Cuando le dice, vámonos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio. Pues para eso he venido. Ahora, ¿por qué Jesús respondió así? ¿Verdad? ¿A qué se debe, hermanos? Que el Señor le dice, te están buscando, y él dice, pues vámonos para otro lado. Pareciera como que el Señor pues no quería atender a aquellas personas. Y no es eso, hermanos. Simplemente el Señor con esta respuesta está hablando del sentido de su ministerio. Está hablando del sentido de su vida. Y esto, fíjese que es importante que nosotros lo entendamos. Porque el Señor vino a provocar el deseo de seguirle, el deseo de servirle.
O sea, esto nos implica que el Señor no nos va a hacer toda la plana, ¿verdad? El Señor no nos va a hacer toda la tarea. El Señor lo que va a hacer es despertar en nosotros el deseo de buscarle, de servirle. Pero habiendo despertado ese deseo, es ahí donde ya dependerá de nosotros el buscarle, el seguirle y el servirle. Por eso es que muchas personas, el Señor los llama, pero en el camino se quedan. ¿Por qué? Porque en el camino comienzan a decir, ay, pero yo pensé que iba a ser fácil el servir a Dios. Porque piensan que el Señor les llama y que les va a ir haciendo fácil todo. No, es todo lo contrario. El Señor nos llama, pero también nos deja para que en el libre albedrío nosotros podamos seguir y servirle. Por eso, hermanos, gloria a Dios porque el Señor nos ha llamado y porque también nosotros nos dispusimos para responderle a Él, porque también estuvimos dispuestos verdaderamente para poder obedecer a ese deseo de conocerle. Y ahora nos sentimos gozosos porque conocemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, hermanos, en este hermoso día, que Dios bendiga su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido